creo que sí. Saludos, amados, saludos los que se conectan en esta hora. Vamos a comenzar con esta sesión número 16 en nuestro curso Reglas de Estudio Bíblico, ¿sí? Reglas de Estudio Bíblico. Un curso para todos y realmente sumamente importante para nuestro desarrollo, no solamente en el conocimiento teórico, sino en la formación como hijos y como siervos de Dios. ¿Muy bien? Hermanos, ya hemos ingresado a la tercera regla. Ya estamos en la tercera regla. Y qué hermoso es ver que se está avanzando. Vamos a ir repasando e ir ajustando por allí y reforzando varias cosas que hemos contemplado en esta nueva regla que ya hemos empezado a estudiar, ¿sí? La regla de la unidad teológica, ¿sí? Hemos dicho que la Biblia tiene unidad teológica de principio a fin. La Biblia, amados hermanos, como ya veremos en el repaso, no es un mero libro pues de historia, ¿sí? O un mero libro de recopilación de mensajes, de reflexiones, como a veces se piensa, y como que cada uno puede ser estudiado de manera separada. No, la Biblia tiene unidad, hermanos, de principio a fin. La Biblia tiene unidad de pensamiento, unidad de teología, ¿sí? Entonces, la regla dice, entienda la Biblia como un todo y nunca vaya más allá del hilo teológico de la Biblia. Nunca, nunca vaya más allá del hilo teológico de la Biblia. Entonces, la Biblia tiene unidad y por eso hablamos del hilo, ¿no? Porque es como una unidad de pensamiento que comienza en Génesis y va a lo largo de todos los libros hasta desembocar en Apocalipsis. Entonces, hay un solo hilo teológico. La regla dice que cuando yo estoy estudiando un pasaje, un verso, un capítulo, yo no debo ir más allá de ese hilo. Ese hilo nos dirige, ese hilo nos limita, ¿no? En nuestro esfuerzo, en nuestras preguntas, curiosidades, porque debemos centrarnos solo en el hilo teológico y no ir más allá. Justamente cuando las personas no tienen este parámetro, comienzan a divagar, a hacer presuposiciones, comienzan a plantear un tipo de eisegesis y al final tenemos interpretaciones equivocadas y aplicaciones totalmente erróneas. Por eso es muy importante. Ahora, cuando hablamos del hilo de la Biblia, vamos a ver lo que Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? En 2 Timoteo 2:15, ¿sí? Cuando le dice, no, procura presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muy bien. Y ahí tenemos a Pablo aconsejando a Timoteo en cuanto a su actitud hacia la palabra de Dios. Usted debe ir a la palabra, ¿no? Con esta actitud de ser un obrero que se presenta a Dios aprobado y que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien. Esta palabra usa bien, traza bien, tiene que ver con marcar una línea recta. De ahí extraemos el principio de la línea de la palabra. Toda la Biblia, o sea, en hablando de su revelación, de su mensaje, es como una línea. Hay una línea de pensamiento, ¿ya? Yo tengo que conservarme en la línea. No tengo que ir para arriba ni para abajo. Es decir, no tengo que quitar o aumentar. Yo tengo que conservarme en la línea de la palabra de Dios. Entonces, eso lo podremos ver, por ejemplo, mediante un sencillo ejercicio. ¿Sí? Usted puede colocar ahí en su papel o donde esté apuntando, usted puede colocar de repente ahí un dibujo. El dibujo consiste primero en hacer una línea recta, horizontal, ¿ya? Una línea recta horizontal. Entonces, vamos a marcar esta línea de un grosor y de un color, quizás un color que usted recuerde, ¿ya? A ver, entonces esta línea recta, vamos a llamarle la línea de la palabra. Si quieres, para que vaya acorde también con lo que vamos a estar viendo en esta regla, podemos poner la línea teológica
de la Biblia. La línea teológica de la Biblia. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Entonces, eso es lo que hay que ir viendo. Bien, ¿ya marcaron? ¿Ya hicieron una línea recta? ¿Sí? Ahora, una vez que usted hizo esa línea recta y le puso ahí la línea teológica de la Biblia, quizás coloque una flechita hacia adelante, ¿no? Está yendo hacia adelante, pero siempre rectamente, de manera recta. Ahora, lo que va a hacer es que desde el punto de partida, usted va a colocar otra línea hacia arriba. Si esta es su línea, va a colocar aquí otra línea hacia arriba, como si se estableciera un ángulo, ¿no? Un ángulo. Entonces, vamos a ver, y puede ponerle también de otro color a esa línea, ¿ya? A ver, aquí le ponemos de rojo y vamos hacia arriba. Ahí está. Bien, hacia arriba. Ahora vamos a poner aquí un símbolo, ¿no? El símbolo más. El símbolo más. Ahí está. O sea, a la línea que hemos dibujado hacia arriba, le colocamos el signo más, como que estamos aumentando. Porque la línea de la palabra, la línea teológica es recta. Pero ¿qué está sucediendo? En la línea que hemos dibujado hacia arriba estamos aumentando, como que estamos yendo hacia otra dirección, hacia arriba. Muy bien, entonces ahí ponemos el más. Ahora hacemos otra línea, pero dirigiéndose hacia abajo. Hacia abajo. ¿Ok? Y puedes ponerla también de otro color, ¿no? Hacia abajo. Así, por ejemplo. Y a la línea que va hacia abajo le vamos a poner el signo de menos, de resta. Estamos yendo hacia abajo, estamos restando. Muy bien. Ahí está. Ahí tenemos entonces nuestra línea. La línea de la palabra. Y que también muchas veces vamos o a aumentar o vamos también quizás a restar, a quitar. Ahora, lo que vas a dibujar a continuación y con la explicación te va a hacer entender, ¿no?, la importancia de mantenerte en la línea recta de la palabra. ¿Ok? Hay que mantenernos en la línea recta de la palabra. Entonces, vamos a tratar de ponerlo aquí para que los hermanos que están en línea también lo puedan entender. A ver, es así. Muy bien. Ahí tienen entonces la línea teológica de la Biblia y también tienen ahí hacia arriba más y hacia abajo la otra línea menos. Muy bien. Ahora, a la línea que va hacia arriba con el signo más, vamos a colocar lo que sucede cuando usted añade a la escritura. ¿Qué va a suceder? Lo siguiente. Usted se va a volver un intérprete legalista. Escribimos ahí, legalista. Muy bien. Cuando usted añade, aumenta la palabra, usted se vuelve un intérprete legalista. Wow. Ahora la pregunta es, ¿quién quiere ser intérprete legalista de la palabra de Dios? ¿Hay alguien que quiere ser un intérprete legalista? ¿Qué es un intérprete legalista entonces? Alguien que aumenta a la palabra, que va más allá de lo que Dios ha dicho, ¿no? Entonces aumenta a la palabra. Entonces tenemos ahí el intérprete legalista. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con los que restan? Que va la línea hacia abajo, ¿no? ¿Qué pasa si yo resto a la palabra? Bueno, ya no sería un intérprete legalista, sino voy a ser un intérprete con L también. Un intérprete liberal. ¿Ve? Si yo aumento, entonces soy un intérprete legalista.
Si yo resto, disminuyo, soy un intérprete liberal. Muy bien, ¿se entendió? ¿Fácil o no fácil? Fácil, ¿sí o no? Ahora, ejemplos, pastor, ejemplos de esto. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, el uso de la ropa o la vestimenta o el atavío en la Biblia. Si usted aumenta a la palabra y se vuelve legalista, usted va a decir, usar pantalón es pecado, va a decir. Esta mujer que usa pantalón es anatema, se va a ir al infierno, ¿no? Entonces, si usas pantalón, pierdes tu salvación. Si usas pantalón, no puedes entrar a la congregación. Si usas pantalón, no puedes evangelizar, no puedes hacer ningún ministerio. Algunos que están en línea ya se están rasgando las vestiduras, ¿no? Ya se están rasgando porque tienen esa idea legalista, porque, bueno, les enseñaron así en sus iglesias, lamentablemente. Les enseñaron a aumentar a la palabra. ¿Cuándo la Biblia enseña esto? No, no, la Biblia no enseña esto. ¿Cuándo la Biblia dice que por tu vestimenta eres santo o más santo que los demás? No, no, no enseña esto. Claro que no. Un intérprete legalista le aumenta y condena a los demás. ¿Te das cuenta? Ahora, vamos en sentido contrario. A los intérpretes liberales, los que restan, hablando de lo mismo, el mismo tema, la ropa. Los intérpretes liberales dirían, ¿qué dirían? Dirían, no importa lo que tú te pongas, porque no importa la apariencia, lo que importa es el corazoncito. Así que no importa si tú quieres andar con una faldita bien levantada, un escote bien amplio, si tú quieres usar ropa muy ceñida y apretadita, no importa. Total, Dios mira el corazón. Y eso es lo que importa, ¿no? Y además, si los demás miran, ya haya ellos, es su problema, ¿sí o no? Tú no eres, pues, dueño de la conciencia de los demás, no eres el vigilante de los demás, ¿no? Entonces, no hay problema, vístete como tú quieras, vístete a la moda, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios ama tu corazón y a Él no le importa cómo te vistas. La ropa no te va a llevar al cielo, ¿no? Y el hábito no hace al monje. Wow, dos extremos, dos extremos. El extremo legalista, ¿no? Que te va a condenar por lo que te pones y no te pones, que te va a cerrar la puerta de la congregación, que te va a enviar al infierno por tu ropa, y el extremo liberal, que te va a decir, no importa la ropa, vístete como tú quieras. Ambos extremos son igual de pecaminosos. Ambos extremos son dañinos, causan mal, causan daño y no edifican. Ahora, esto solamente lo estamos tomando como ejemplo, ¿ah? No me hablen ahorita de la ropa, no me discutan nada, solo es un ejemplo. Lo podemos hablar de muchos temas, lo podemos aplicar en muchos temas. Solamente hemos querido tomar la ropa para que usted entienda, ¿no? Cómo es que a veces cuando nos salimos de la línea de la palabra, nos podemos volver o legalistas o liberales. ¿Qué hay que hacer entonces, pastor? Hay que conservarnos en la línea de la palabra. Hay que conservarnos en el equilibrio. Muy bien. Entonces yo voy a decir, bueno, si bien usar pantalón no es pecado, pero voy a considerar no ser tropiezo para otros. Si bien la ropa no me hace santo ni santa, como diría Pablo, la vianda no me hace más ni menos delante de Dios, la ropa tampoco no me hace más ni menos, ¿no? Pero sin embargo, puedo ser tropiezo para el débil, puedo ser tropiezo para el incrédulo, ¿no? Además, yo quiero adorar a Dios y dar buen testimonio de mi Señor, ¿no? Entonces, uno con sabiduría elige la ropa que sea más adecuada a los principios bíblicos. Por ejemplo, la Biblia dice que se vista, ¿cómo? Con pudor, con decoro. ¿Te das cuenta? Ah, principios bíblicos. Qué hermoso. Yo no voy a ser legalista ni voy a ser liberal. Voy a guardar, voy a cumplir por voluntad propia los principios de Dios. Eso sí es adoración.
Eso es adoración. Una persona que ama al Señor. Dice, a mí nadie tiene que obligarme porque yo decido, ¿no? Porque yo amo al Señor. Y nadie tiene que obligarte. Haz esto, ponte esto, vístete así o así. No, el creyente que ama al Señor va a la palabra y encuentra los principios de la palabra para aplicarlos a su propia vida. Entonces yo tengo que mantenerme siempre en el equilibrio, en la línea de la palabra, no abusar de la palabra, ¿sí? Y no diluir la palabra, sino siempre quedarme en la línea de la palabra. La Biblia dice, no juzguéis, no condenar al hermano, ¿sí? Entonces no debo llegar a ese extremo. Y también la Biblia dice que no debemos ser tropiezo para otros. Debemos vivir en el principio del amor. Ahí está, el equilibrio. Eso edifica. Porque el amor siempre edifica. Siempre. Muy bien. Bueno, entonces, qué sano es ir en la línea de la palabra. Esto solamente es un ejemplo. Pero esto lo puedes aplicar a todo tema, ya sea de carácter teológico o de carácter práctico. Tener bastante cuidado con esto, ¿no? A ver, por ejemplo, en el sentido teológico, ¿cuántas veces usted escuchó, cuántas veces usted escuchó en relación, por ejemplo, al sacrificio de Cristo Jesús, que Cristo Jesús, por ejemplo, descendió al infierno, cuando Él murió en la cruz, descendió al infierno, y en el infierno Él tuvo que pagar por nuestros pecados? ¿Cuántas veces usted escuchó esto? ¿Lo escuchó alguna vez? ¿No? Que Jesucristo descendió a los infiernos y ahí pagó. Esos 3 días Él estaba pagando en el infierno por los pecados. ¿Cuántos creyentes cristianos evangélicos sinceramente creen en esta barbaridad? Porque es una barbaridad. La Biblia jamás lo enseña. Jamás, jamás, jamás. Nunca la Biblia enseña esto. La Biblia enseña que el pago de nuestra redención, el precio por nuestros pecados, sucedió en la cruz del Calvario, amados hermanos. Allí Jesucristo hace el pago. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues si yo no conservo la línea teológica de la Biblia, cuando llego a un pasaje que aparentemente esté como Efesios capítulo 4, ¿no? Efesios capítulo 4, ¿qué dice? Que dice ahí, descendió a las partes más profundas de la tierra. Muy bien, descendió a las partes más profundas de la tierra. Entonces tú dices, uy, descendió. Ah, entonces es verdad lo que decía el credo católico, que él descendió a los infiernos. Pero no, amados hermanos, allí no está diciendo que descendió a los infiernos. Allí está diciendo simplemente que Él de su gloria descendió a la tierra. Y cuando dice las partes más profundas, se refiere a su humillación, que Él no vino en una posición alta, sino en una posición humilde, humilde, como si fuese un siervo. Eso Pablo ya lo explicó en Filipenses capítulo 2, ¿no? Él tomó forma de siervo. Ahora, el que descendió de los cielos, luego dice, volvió a subir para llenarlo todo. Entonces no está hablando de su muerte cuando él fue a la cruz y que haya descendido al infierno, sino está hablando de su kenosis, cuando él desciende de la gloria y después vuelve a ascender a la gloria donde estaba. Muy bien, entonces ahí no está hablando nada de eso. Además, no tendría ningún sentido porque ya Pablo en el contexto ha dicho que el pago de nuestra redención fue la sangre de Jesucristo. Justamente lo dice desde el capítulo 1, lee Efesios capítulo 1, los primeros versos, y ahí Pablo ya dice que el pago fue su sangre en la cruz. ¿Ve? Así que tenga mucho cuidado, no le aumente ni le quite a la palabra. Ahora, otra cosita por ahí sujeta a este tema que escuché es que Jesucristo cuando murió, Él descendió al Seol y Él fue al infierno, pero ¿a qué fue? Dice, fue a predicar a los espíritus allí encarcelados. ¿Lo escuchó esto alguna vez? ¿Ah? ¿Lo escuchó?
Entonces Jesús estuvo ahí predicando a los que estaban sufriendo en el infierno. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué Jesús le predicaría a los que ya están en el infierno? Bueno, ahí muchos van a comenzar a presuponer. Los que no quieren creer que necesariamente Jesús esté predicando para salvación, dicen, no, lo que pasa es que ahí Jesús está proclamando su victoria. Les está proclamando su victoria. ¿Cuántos han creído en esto? Han creído en un error, porque eso es falso. Efesios capítulo 3 dice que la proclamación de la victoria de Cristo será en las regiones celestes, en las nubes. Y allí proclamará su victoria y además lo dice en sentido futuro, cuando la iglesia sea manifestada. Y ahí está, Efesios 3, Colosenses 3, 1 de Juan capítulo 3, hoy casualmente 3, 3, todos los tres, ¿no? No creo que no es casualidad. Creo que porque Dios quería que recordemos algo ahí muy importante. Y la Biblia dice que seremos manifestados con Cristo, pero cuando Él venga. Ah, ya. Y ahí será la proclamación de su victoria y será dada a conocer que la multiforme sabiduría de Dios en su iglesia. Así que, ¿dónde está eso que Jesucristo proclama su victoria en el infierno a los espíritus encarcelados? No, 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 no. Eso no enseña la Biblia. Ahora, más descabellado todavía es lo que dicen. No, lo que pasa es que los que están ahí en el infierno son gente que antes no tuvo la oportunidad de escuchar el Evangelio, porque Cristo no había venido. Entonces no escuchó el Evangelio y murió, y por eso está en el infierno. Pero ahora Jesucristo fue a darles una segunda oportunidad. Mira tú lo que se atreven a decir algunos. O sea, Cristo está predicando a gente que está en el infierno. ¿Para qué? Para que tengan una segunda oportunidad de salvarse. Hermanos, si esto fuese así, díganme ustedes, ¿cuántos se hubiesen quedado en el infierno? Si fuese así, dígame, ¿cuántos se hubiesen quedado en el infierno? ¿Cuántos? Díganlo ustedes, ¿ah? Para que no digan que es el pastor Jonathan. A ver, díganlo ustedes. Nadie. Ninguno. Nadie se hubiera quedado. Ninguno, pastor. Ninguno, pastor. Serían todos salvos. Claro, hoy el infierno estaría vacío, pues hermanos, estaría vacío, porque imagínate que Cristo llega al infierno y ellos que están ahí atormentados, así como el rico, ¿recuerdas? ¿Quería estar el rico ahí? ¿Quería estar? ¿Y quería que sus familiares vengan ahí? No, no, nadie quiere estar ahí. Entonces Cristo viene y dice, ah, oye, mira, ya derramé mi sangre, ya proclamo victoria, ahora si quieren, pueden salir, vengan, vengan al cielo. Todos saldrían pues del infierno, más hermano. Todos, no habría ningún condenado, ¿no? Y eso se llama universalismo. Tal cosa no lo enseña la Biblia. ¿Date cuenta? Cuando aumentamos a la palabra, cuando le quitamos a la palabra, cuando no nos quedamos en la línea de la teología bíblica, cuando queremos ir más allá, ahí suceden estos problemas. Hermanos, la Biblia dice claramente que la oportunidad de salvación es cuando estamos aquí en la tierra con vida. Porque después de la muerte, ¿qué dice? Solo queda el juicio. No hay segundas oportunidades. Es cuando estamos aquí con vida. Una vez que una persona muere, ya no tiene más oportunidad. Si la persona no Pastor, recibió a Cristo, no se arrepintió mientras estuvo en la tierra, ¿no? Entonces la persona va a ir a parar ¿a dónde? Al infierno eterno. Y del infierno no hay quien lo saque. Ahora, voy a responder a la pregunta. Pastor, ¿pero no es cierto acaso que ellos nunca vieron a Cristo? ¿Cristo no había venido? Por lo tanto, ¿no había muerto por ellos? Por lo tanto, ¿no escucharon nunca ese evangelio de la muerte de Cristo? Entonces, ¿no es justo acaso que se les dé una segunda oportunidad? Mentira. Y se los voy a demostrar fácilmente. Hebreos primero. Hebreos capítulo 4. Aquí va a hablar de una generación, amados hermanos, que existió mucho antes de la venida de Cristo, de su muerte y de su resurrección.
mucho antes de que usted, así como dice, quizás los apóstoles hayan proclamado el Evangelio. Pero mira lo interesante, lo que vamos a ver acá. Le dije Hebreos capítulo 4. ¿Ok? Vamos a tratar de ponerlo aquí para que todos puedan ver. Hebreos capítulo 4. Ajá. Acá está. Tremendas las cosas que algunos se atreven a decir. Acá está. ¿Listos? Un momento. Estamos en Hebreos capítulo 4, no se olvide. ¿Ah? Ahora sí. Bien. Dice así, mira. Verso 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros, mira esto, mira. También a nosotros, mira, presta atención ahí, ¿ah? Uy, esto se está moviendo. También a nosotros, un ratito voy a acomodarlo mejor. Vamos a acomodarlo un poquito mejor. Ujú. Es bueno, hermanos, fijarse en cada aspecto de la literatura, ¿no? Por ejemplo, mirar su gramática, ¿no? ¿Qué conectores está usando? ¿En qué tiempo se está hablando? ¿En qué persona? ¿Sí? ¿En qué número? Todo eso es muy importante. Ya, acá está. Ahora sí. Entonces dice, mira, porque también, mira, a nosotros, subraya bien esto, nosotros. ¿Qué pasó con nosotros? Se nos ha anunciado. Mm. ¿Y qué? Uy, vamos a poner otro color. ¿Y qué se nos ha anunciado? Mira, la buena nueva. Ahí está. La buena nueva. Oye, hermano, respóndeme. ¿Qué es la buena nueva? ¿Qué es buena nueva? Díganme ustedes. El Evangelio. El Evangelio ¿Ah? de salvación. El Evangelio. Ahí está la buena nueva. Y dice, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, sí, pero mira, como a ellos. O sea, ¿ellos recibieron la buena nueva? Sí, recibieron la buena nueva. Igual que nosotros, dice, a nosotros se nos ha anunciado la misma buena nueva que a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Qué interesante, porque esto va a tomarlo Pablo en Efesios capítulo 1, cuando dice, ¿no? Habiendo oído la palabra de vuestra salvación. A ellos no les aprovechó haber oído la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Muy bien. Entonces, ¿qué prueba este pasaje? Que esa generación que estuvo con Moisés en el desierto, que existió cientos de años antes que nosotros, o antes de los lectores del escritor de Hebreos, pues ellos recibieron la buena nueva, el Evangelio. ¿Crees o no crees la Pastor, Escritura? Un ratito, todavía no acabo. pastor, ¿Creen o no creen la Escritura? Amén. Ya, vamos a creer la Escritura, vamos a creer la Escritura. Ahora, pastor, algo más, todavía no me es suficiente porque mi corazoncito es incrédulo. Ah, muy bien. Vamos a retroceder mucho más, porque les llevé hasta Moisés, ¿sí o no? Y Moisés dice, oye, que ellos recibieron la buena nueva. Ahora, vamos más atrás, vamos atrás. ¿Qué les parece si les llevo hasta Noé? ¿Qué les parece si les llevo hasta Noé? O los patriarcas bíblicos, como Abraham, Noé, quizás Enoc. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo. Y justamente esta es la clave para que usted entienda lo que se dice en el capítulo 3.
Por favor, amados hermanos, no me vayan a preguntar temas doctrinales. Recuerda que estos temas solo los pongo como ejemplos de cómo sirven las reglas de estudio. No me hablen de los temas que se están tratando, como ejemplos nada más, por favor, ¿ya? Ahora, sigamos. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Ajá. Y vas a leer, a ver, a partir del verso 10, ¿ya? Acá está. Esto de aquí va a ser la clave para que usted entienda lo que Pedro va a decir más adelante en el capítulo 3, cuando aparentemente dice que Cristo predicó a los espíritus encarcelados. Con esto lo va a entender. Dice, mira, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Ahora, cuando Pedro dice los profetas, ¿a quiénes se refiere? ¿Será que solo a Isaías? ¿Será que solo a Ezequiel o a Daniel? ¿Está hablando de profetas solo exílicos o posexílicos? ¿O también está hablando de profetas en la época patriarcal? Porque acá no está limitando en ningún sentido, simplemente dice los profetas. Ahora, date cuenta que en Hebreos 1:1, al mismo público, se les dice lo mismo. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres, o sea, antepasados, por los profetas. Y no dice qué tipo de profetas, simplemente los profetas. O sea, se ha de entender todo tipo de profeta que vino antes que Cristo. Ahora díganme ustedes, si ahí no estaría Enoc, si ahí no estaría Noé, por ejemplo. Claro que sí, porque todo vocero, la palabra profeta significa vocero, todo aquel que hace de vocero, de hablar, de comunicar el mensaje de Dios, es profeta de Dios. Por eso a Noé, ¿cómo se le llamó? Pregonero de justicia. ¿De manera que era profeta? No, claro que sí, era profeta. Ahora, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿qué hicieron? Mira, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, mira, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ojo, presta atención a esto de acá. Indicaba, ¿quién? El Espíritu de Cristo. Y este Espíritu de Cristo, ¿en quién estaba? Estaba en ellos, o sea, en los profetas. Presta mucha atención, porque esto es lo que Pedro va a repetir en el capítulo 3, solo que lo va a decir con otras palabras, que a veces nos confunde. Pero está diciendo lo mismo. Está diciendo que Cristo, ¿no? En forma espiritual, estaba en ¿quiénes? En los profetas. ¿Y qué hacía Cristo en forma espiritual? Anunciaba de antemano. ¿Qué anunciaba? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hermanos, en la época patriarcal, ¿se anunciaba el Evangelio? ¿Sí o no? ¿Se anunciaba el sufrimiento de Cristo? ¿Sí o no? ¿Se anunciaban las Sí. glorias que vendrían tras el sacrificio de Cristo? ¿Sí o no? Sí. Amén. Ahí está la respuesta. Ahí está el jaque mate. Pues para aquellos que no, pastor, es que antes nunca se oyó el Evangelio. Hermano, el Evangelio lo escuchó Adán. ¿Qué, pastor? ¿Podemos retroceder hasta Adán? Claro, pues hermanos, podemos retroceder hasta Adán también. Si quieres, vaya a Génesis capítulo 3. Lo que pasa es que hay hermanos que no están leyendo su Biblia, pues. ¿No? Hay hermanos que no leen sus Biblias. Por eso dicen, la Biblia no dice, o no hay esto, o no sé. No, pero es que no has leído. Pero claro que sí. Adán también escuchó el Evangelio. Ojo, si lo escuchó Adán, lo escucharon todos, hermanos. Por eso dice que no habrá ni uno solo que tenga excusa delante de Dios. Y no filosofes con eso. Simplemente crea la palabra. ¿Muy bien? A ver, vamos acá. Génesis capítulo 3. ¿Qué dice aquí? Aquí le está hablando, mira, a Adán y a su mujer que pecaron. ¿Es así? Pecaron. Ojo, la salvación viene producto de qué? ¿O en consecuencia de qué? De la condenación y del pecado. Sin condenación no hay necesidad de salvación. Cuando aquí se le está hablando después de que ellos han pecado e incurrieron en condenación,
cuando se les habla entonces de la simiente de la mujer, se les va a hablar de un redentor para ellos, un salvador. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ojo, la mujer no tiene simiente. Así que no está hablando de manera física, está hablando de manera teológica. Entonces dice, esta te herirá en la cabeza, esa simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. Le está hablando a la serpiente. Y tú, serpiente, le herirás en el calcañar. Como decir, en el talón. Muy bien. Ahora, te herirá en la cabeza. Esto se refiere a un golpe mortal que va a destruir a la serpiente y a toda su simiente, a toda su ola de consecuencias o también podemos decir sus obras. Ahora, yo te pregunto, amado hermano, en base a esto que estás leyendo de la palabra, que es conocido como el protoevangelio. Por eso que Adán y Eva escucharon el evangelio. Y ahí está, porque se está prometiendo que un vencedor, un redentor y alguien que va a prevalecer sobre la simiente de la serpiente y que va a redimir y va a restaurar al ser humano a la imagen de Dios. Aquí se está dando ya el evangelio, date cuenta de eso. Ahora, yo te pregunto, ¿quién es aquel que en la Biblia se dice que viene o vino especialmente a deshacer las obras del diablo? ¿Quién es aquel? Cristo. ¿Quién? Cristo. ¿Mm? ¿Quién es aquel? Cristo. Pero, Jesucristo. ¿qué Cristo? ¿Qué Cristo? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo. Cristo Jesús. Hay hermanos que tienen dos aparatos, a uno tiene que quitarle el audio ya para que no se acople así. Bien, entonces aquí vamos a verlo. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, verso 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca, ahí está, desde el principio. Ahora, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Díganme ustedes, amados hermanos, entonces, Adán y Eva, ¿escucharon el Evangelio de Cristo? ¿Sí o no? ¿Mm? Sí. Sí, Afirmativo. claro que sí, claro que sí. Pastor, ¿y Abraham? Oye, ¿no leíste cuando Jesús dijo, Abraham se gozó de ver mi día? ¿Vio mi día y se gozó? ¿No has leído Hebreos cuando dice que Moisés sufrió los vituperios de Cristo? Porque tuvo la mirada en Cristo, en el galardón. Hermanos, los hombres del Antiguo Testamento, aún las épocas más antiguas, Adán, Noé, o Enoc, ¿no? O Abraham, o Moisés, recibieron el Evangelio. Así que, hermanos, el mundo siempre ha tenido el Evangelio. Así que eso que le dicen a ustedes, ¿no? De que era necesario que Cristo primero viniese y muriese en la cruz y a partir de ahí recién sucede el Evangelio, mentira. Así que con esto en mente, ahora sí vamos a 1 de Pedro capítulo 3, para desmontar esa falsa teoría, falsa enseñanza, de que Jesús fue alguna vez después de morir a los infiernos a predicarle a la gente ahí y ofrecerle una segunda oportunidad. No, descabellado. 1 de Pedro capítulo 3. Ahora, si después de esta explicación usted quiere seguir creyendo eso, ya es cuestión de usted. Ya no me discuta, no me refute. Usted es libre de creer lo que quiera creer. ¿Sí? Porque a veces tenemos cosas que nos agradan mucho, nos enseñan mucho, ¿no? Que nos han gustado mucho. Pero no siempre lo que te gusta es lo que enseña la Biblia. Justamente yo les decía, ¿no? Cuando empezamos el estudio, que hay cosas que vamos a descubrir de la Biblia que están en contraposición contra lo que nosotros creemos. Y tenemos que hacer una decisión. ¿Nos quedamos con lo que creemos o nos quedamos con lo que la Biblia realmente está enseñando? ¿No? Muy bien, vamos allá, vamos al capítulo 3.
Recuerda lo que dijo en el capítulo 1. Los profetas profetizaron. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano. Ah, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que dice acá? Mira, presta atención. Y yo creo que para esto va a ser necesario que tú vayas a otras versiones, compares con muchas versiones, porque lamentablemente aquí no es que esté mal la traducción, pero se presta a malos entendidos. Mira, lee con atención. Lee primero el contexto. ¿De qué está hablando el contexto? Mira, dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció. Espera, ¿de qué está tratando? Mejor es que padezcáis. Que ustedes padezcan haciendo el bien. Esto es el tema del contexto. ¿Por qué? Porque le está hablando a judíos que estaban padeciendo por su fe. ¿Qué estaban padeciendo, pastor? Persecuciones, tribulaciones. Estaban muriendo. Estaban siendo llevados al Coliseo romano, comidos de fieras de animales. La situación en la que ellos están no es la situación en la que nosotros estamos. Date cuenta. Y Pedro le dice, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. ¿Por qué? Porque también Cristo padeció. Ya voy entendiendo ya la mente del autor. Él le dice, oye, mejor es que ustedes padezcan y mueran. ¿Saben por qué? Porque Cristo también padeció por nosotros. Entonces, ¿a qué va a recurrir? Al padecimiento de Cristo para dar ejemplo y fortaleza a los que están padeciendo en el presente. Entonces, también Cristo padeció, ¿cuánto? Una sola vez, nada más. Una sola vez por los pecados. Esto es su primera venida. Ahora, quiero que presten atención al contexto. Porque en el capítulo 1, amados hermanos, ¿qué habíamos leído? ¿Qué habíamos leído en el capítulo 1? Vamos a ver. 1 Pedro, capítulo 1. Otra vez. Mira, presta atención, ¿ah? ¿Qué anunciaba el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, como en Noé? ¿Qué anunciaba? Dice, anunciaba de antemano dos cosas, ¿ah? Dos cosas, fíjate bien. ¿Qué anunciaba? Primero, los sufrimientos de Cristo. Mira la hilación, porque él está hablando a un público que sufre y le está tomando como ejemplo el sufrimiento de Cristo para que ellos se fortalezcan en sus propios sufrimientos. ¿Me dejo entender? Y Pedro está diciendo que desde el principio de los tiempos, desde las épocas más remotas, el mensaje del Evangelio era el mismo. El mensaje del Evangelio era que el Cristo había de sufrir y por lo tanto los que anunciaban ese mensaje también sufrían. Ahorita lo va a ver. Por eso Noé, que anunciaba la salvación, él mismo fue perseguido, ¿o no? Él mismo fue burlado. Él mismo fue afligido. Ya voy entendiendo la idea. Así despacito. Porque la Biblia es para verla así, hermano. Despacito, poquito a poquito, ¿no? Cada detalle. Va a ver cómo solita se va armando, solita. Mientras yo más la leo, más la voy a entender. Muy bien. Entonces, ¿qué anunciaba en primer lugar? Dice, anunciaba primero los sufrimientos de Cristo. Y en segundo lugar, las glorias que vendrían tras ellos. Hermanos, sufrimiento de Cristo, primera venida. Glorias, segunda venida. Ya, con esto en mente, volvamos otra vez al capítulo 3. Y entonces Pedro les está diciendo aquí, oye, vamos a ver acá. Pero acá está mal. 1 Pedro capítulo 3. Sí. Pedro está diciendo así. Ahora es mejor que ustedes padezcáis haciendo el bien, porque también Cristo, que dice, padeció, mira, una sola vez por los pecados. Primera venida. Y justamente los profetas anunciaban los dos eventos en relación a Cristo. Su primera venida, donde sufriría, y su segunda venida, donde vendría a sufrir. No. En su segunda venida, Él viene a reinar. Pero antes de que Él reine, ¿qué va a hacer? Va a destruir a sus enemigos. ¡Wow! Así que aquí tienes el Evangelio completo, no solo del sacrificio de Cristo, el sacrificio vicario de Cristo, sino de su reino eterno.
las dos venidas. Muy bien. Entonces dice, mira, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahora, él va a dar una declaración que luego lo va a poner, lo va a extrapolar como si fuera un tipo de paréntesis. Mira, dice, siendo a la verdad muerto en la carne, aquí está el detalle y lo que lamentablemente confunde a muchos. Él fue muerto en la carne, claro, porque él murió literalmente con un cuerpo físico, un cuerpo humano, y murió. No fue aniquilado. Simplemente el alma de Jesús fue separada de su cuerpo. Por eso él ha muerto en la carne. Bien, pero sin embargo fue vivificado en espíritu. Ahora, dense cuenta que esta palabra vivificado, amados hermanos, no se refiere a cuando él fue al Hades. Ahí está el punto de confusión de muchos. Vivificado, amados hermanos, díganme ustedes a qué se refiere esta palabrita vivificado. ¿Qué quiere decir la palabra vivificar? Díganmelo ustedes. Resurrección. Resurrección. Resurrección, claro que sí. Y lo podemos comprobar con otros pasajes de la Biblia para que usted vea que está hablando de resurrección. Mira, por ejemplo, a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y vamos a ver. Mira lo que dice el verso 11. Romanos capítulo 8. O si quieren, desde versos anteriores, porque van a ver que es la misma ilación, y se van a quedar sorprendidos. Prácticamente el mensaje que Pedro desarrolla en toda su carta y condensadamente en estos capítulos, el capítulo 3 de Primera de Pedro, Pablo lo desarrolla en estos versos aquí. O sea, lo que Pedro quiere decir en su carta, Primera de Pedro capítulo 3, Pablo lo dice condensadamente aquí en Romanos capítulo 8, por lo menos desde el verso 9 hasta el verso 11. ¿Quiere verlo? Mira. Mas vosotros no vivís según la carne, ustedes no vivís según la carne, ¿qué dice? Sino según el Espíritu. ¿Cómo es esto? Bueno, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí está, el Espíritu morando en el creyente y haciendo del creyente alguien espiritual, porque ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Ahora, y si alguno no tiene, mira qué dice aquí, el Espíritu de Cristo. Uy, Dios mío. ¿Y qué habló Pedro justamente en 1 de Pedro capítulo 1? El Espíritu de Cristo, el cual estaba en ellos. ¿Y a qué está diciendo ahora del creyente? Que el creyente también tiene dentro suyo morando el Espíritu de Cristo. No en vano se usan los mismos términos, amados hermanos. Bien que Pablo hubiese podido escribir el Espíritu Santo, pero no lo puso así. Puso el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu que mora dentro de nosotros testifica ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Y qué estaba haciendo el Espíritu en los profetas del Antiguo Testamento? Anunciando a Cristo Jesús. Ahí está. Ahora, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mira, pero si Cristo, ojo, aquí por favor, lee con detalle la Biblia, hermano. Si Cristo, ¿qué dice? Está en vosotros, hermano. El día de hoy hay gente cristiana evangélica que no cree que Cristo mora en nosotros, hermanos. Increíblemente. Hay gente cristiana evangélica que niega, no, el que mora es solo el Espíritu Santo. ¿Por qué niega la Escritura? Si en Efesios capítulo 3 dice que por la fe Cristo habita en vuestros corazones. Y acá está diciendo una vez más, si Cristo está en vosotros, hermanos, Cristo también mora en el creyente, por si acaso. A algunos les va a parecer esto de locos, porque quizás no lo escuchó antes, pero es palabra de Dios y no la podemos contradecir. Cristo mora en vosotros. ¿Y cómo mora Cristo? En forma espiritual, por supuesto, no en forma carnal, corporal. Muy bien. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo, o sea, nuestro cuerpo, en verdad está muerto.
a causa del pecado, ¿ah? Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces tenemos vida espiritual, aunque nuestro cuerpo es muerto a causa del pecado. Mira, 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, hermanos, ¿a qué evento se está refiriendo con esto? El espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿A quién se está refiriendo? ¿O a qué evento se está refiriendo? ¿Mm? La resurrección. La resurrección. De los muertos. A la resurrección de Cristo. Muy bien. Y si ese espíritu que levantó de los muertos a Jesús, dice, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Vivificará. Ahí está la palabrita. Ahí está la palabrita. Mira la armonía que tiene la escritura, amados hermanos. Por eso es bueno quedarte en el hilo teológico de la Biblia. No vayas a hacer doctrina solo de un solo verso, ¿no? Y sacarlo de su contexto. No. Ese verso tiene que amoldarse a la línea teológica de toda la Biblia. Y acá estamos escudriñando desde Génesis, hermano. Y a lo largo de toda la Biblia se va a mantener un solo hilo, un solo pensamiento. Ahora, cuando dice que este espíritu que resucitó a Cristo Jesús mora en nosotros, y luego ese mismo espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también, dice, vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Díganme ustedes, cuando dice vivificará, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Vivificará. Resurrección. La resurrección A la resurrección de los creyentes. de los creyentes. Muy bien. Entonces, amados hermanos, cuando leemos aquí de Cristo Jesús, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, ¿a qué se refiere con vivificado? A la resurrección de Cristo. A la resurrección de Cristo. Así que no se refiere aquí a cuando fue al Hades, porque uno piensa, en espíritu bajó al Hades. No, no se está refiriendo a eso. Ahora, a continuación, él va a abrir una especie de paréntesis para decirte, así como fue vivificado en espíritu, así también, mira, dice, en el cual también, o sea, en forma espiritual, en el espíritu, pues en el cual también, esto es muy importante acá, en el cual también, o sea, en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. No te está diciendo que les predicó después de morir. Lo que te está diciendo es que predicó en la misma manera que cuando resucitó, o sea, en espíritu. En espíritu, Cristo Jesús se hallaba en los profetas predicándole a las personas de su tiempo. Por eso dice, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Mira, acá lo dice, ve. Los que en otro tiempo desobedecieron. Ahora dime tú. Si le está predicando en ese momento de que Jesús murió y fue al infierno, ¿cómo es que dice que en otro tiempo desobedecieron? ¿Qué desobedecieron? ¿Qué desobedecieron? El Evangelio. El Evangelio. O sea, desobedecieron el mandato a arrepentirse. Porque cuando Noé les predicaba, ¿qué les predicaba? Que el juicio de Dios iba a venir sobre ellos si no se arrepintieran. ¿Y a dónde tenían que ingresar? Al arca. ¿Y quién es el arca, hermanos? Jesús. Cristo Jesús. Por Cristo supuesto, Jesús. Jesús. Entonces, ¿cuándo desobedecieron? Lo dice Pedro, en otro tiempo. ¿Qué tiempo, Pedro? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Y como para que no te quepa ninguna duda, dice, mientras se preparaba el arca. Ahí está. Entonces, ¿cuándo recibieron la predicación ellos? Cuando se preparaba el arca. Y por supuesto desobedecieron y por eso no entraron al arca. Y por eso dice, en la cual, o sea, el arca, pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Entiende, hermano, la escritura?
¿Entiende qué sencilla y qué maravillosa es la palabra de Dios? Amén. Así que no está diciendo que Cristo Jesús, después de morir, bajó al infierno a predicar a los espíritus que estaban allí encarcelados. No. Lo que está diciendo es que Cristo, en forma espiritual, estaba en Noé, que era el pregonero de justicia. Cristo en espíritu estaba en Noé predicándole a la gente mientras se preparaba el arca. Y como ellos desobedecieron, ¿a dónde están estas personas ahora? Están encarcelados. Están en el infierno. Por haber desobedecido cuando se le predicó el Evangelio. ¡Wow! Bueno, acá hay mucho más, pero ya, solamente le estaba mostrando para ejemplo nada más de la clase. Y podríamos, hermanos, tomar así Además, me estaba así. espera un momento, hermano, muchos pasajes de la Biblia, muchos temas como estos, pero el patrón va a ser siempre el mismo. Usted debe respetar la línea teológica de la Biblia. A eso le vamos a sumar otras reglas. Recuerda que tenemos como 27 reglas y apenas estamos en la tercera. Así que no se me desespere, hermano. No se me desespere. Aún falta mucho todavía. Cuando usted vaya a ver todas las reglas en armonía y en conjunto, se va a quedar maravillado. Porque usted va a comenzar a interpretar la Biblia por usted mismo, con claridad. Ya no va a asistir a los programas de preguntas y respuestas. Ya no más. Ya nos despediremos, ¿no? Y hermanos, hace 5 años vengo enseñando esto en redes sociales. Y los hermanos que empezaron conmigo, hoy ya no están. ¿Saben qué están haciendo ahora? Están predicando, están enseñando, están haciendo obras, están haciendo misiones, están liderando ministerios. Y saben que me dice, pastor, ya yo interpreto solo y yo predico. Me dicen. Ya no tienen necesidad de venir a los programas, ya no están en los cursos, ya no están en los programas de preguntas y respuestas. ¿Por qué? Porque ellos solos pueden ir a la Biblia y obtener de la Biblia sus respuestas. Así que yo espero que usted también estudie de esta manera, no para depender de un profesor, sino para que usted tenga los recursos y los principios necesarios y con la ayuda del Espíritu Santo, usted mismo escudriñe la palabra y entienda la palabra. Ahora usted lo va a enseñar a otros. Eso es el compromiso que queremos hacer nosotros. Así como hoy yo aprendo, yo mañana lo voy a enseñar a otros. Muy bien. Esto necesita la iglesia hoy. Necesitamos aprender a estudiar nuestras Biblias. Muy bien. Ahora sí, amados hermanos. Ahora sí, termino con las preguntitas. A ver, levante su manito los que tienen preguntas rápidamente. Y recuerden, no me pregunten del tema, pregúntenme de la regla. Estamos en el curso Reglas de Estudio Bíblico. A ver, levanten la manito los que tienen preguntas y si no, no hay problema. A ver, dime, Leonardo. ¿Te escucha? Sí, le escucho. Ah, ya. No, en relación a lo que usted nos está hablando, entonces el Evangelio va a ser predicado a todos. Nadie se va a salvar. Nadie va a poder quedar fuera. Sí. Sí. Y bueno, me impresiona esa parte porque la parte del Génesis, que Adán y Eva fueron predicados, yo no lo había escuchado tampoco. No te entendí esa última Porque parte. el tema cuando te hablo de Adán y Eva, que habían sido predicados el Evangelio, ¿Ya? yo no lo sabía tampoco. A ver, no lo entiendo bien. ¿Alguien lo entendió? Porque su micro está un poquito opaco. ¿Cuál es la pregunta puntual? Que no lo había escuchado antes, pastor, Que, acerca de Génesis 3:15, cuando lo explicó. ya, ok. No lo escuchaste Cuarto antes. Evangelio. Ya, muy bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Y tienes una pregunta específicamente? No solamente aclarar esa parte porque prácticamente aquí hay mucha gente que dice, no, hay tribus, por ejemplo, que nunca se le había predicado, pero la Biblia dice lo contrario. Sí, claro que sí. Mi estimado Pablo. A ver, su micrófono, mi hermano, su micrófono. Ajá. Ya. O sea que los de la antigüedad todos se salvaban por la fe en el Mesías Ajá. venidero. O sea, todos los que
se salvaron era porque ponían la fe en el Mesías, Sí, que anunciaba desde Génesis 3. claro. Y a medida se iba desarrollando y pues tenía más entendimiento, pero todos se salvaron fue por la fe en el Mesías. Claro que sí. Lo que pasa, Nada por la ley. claro, lo que pasa, hermano, es que cuando se anunciaba el Evangelio, se anunciaba el Mesías, pero a futuro, o sea, el Mesías que habría de venir. En cambio, hoy, cuando anunciamos el Evangelio, se anuncia al Mesías que ya vino, que ya se manifestó, pero es el mismo Mesías. Antes no había venido, pero la fe era en él, en aquel que había de venir. Es el mismo Cristo. Entonces, los del Antiguo Testamento creían en el Mesías que vendría, y nosotros creemos hoy en el Mesías que ya vino. Ahora, para comprobar esto, volvamos a 1 de Pedro capítulo 1, para que ustedes vean que es el mismo Evangelio hablando de la misma persona. Ya leímos el verso 11 donde dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahora mira, a estos, o sea, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os han sido anunciadas. ¿Por quiénes? Por los que os han predicado, ¿qué dice? El Evangelio, allá está, el Evangelio. O sea, el Evangelio que recibimos nosotros es el mismo, ¿no? Que anunciaban los profetas. Ahora mira, dice, ¿cómo nos han sido anunciadas el día de hoy el Evangelio? Por el Espíritu Santo enviado del cielo. De la misma manera que Noé predicaba en ese tiempo por el Espíritu de Dios. Así igual el día de hoy se nos predica el Evangelio por el Espíritu de Dios. Ahora, para rematar, mira, hermano, yo cada vez que enseño un pasaje, mi mente, y te das cuenta que yo no tengo ninguna cita, no tengo anotaciones. ¿Por qué? Porque en mi mente comienzan a brotar todos los pasajes de la Biblia. Vienen así como una lluvia y yo estoy ahí escogiendo cuál elijo, cuál escojo. Porque cuando uno está saturado de la palabra, cuando uno ha estudiado toda la Biblia, cuando tú la lees, la escudriñas, en el momento de enseñar, de hablar, hermano, el Espíritu te va a traer todo eso que está implantado en tu corazón. Te va a recordar. Usted no va a tener necesidad de material, de esto, de bosquejo. Usted va a tener todo en su mente y en su corazón. Mira lo que dice aquí en Romanos 16. Y Pablo va a hablar del Evangelio otra vez. Y mira, dice, y al que puede confirmaros según mi Evangelio, y la predicación de Jesucristo, ahí está el Mesías, el Cristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto, mira, desde tiempos eternos, apela otra vez a los tiempos antiguos, donde esto ya estaba. Claro, había detalles que no se habían manifestado, pero en esencia estaba el Evangelio. Pero ¿qué dice? Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras, mira, de los profetas, otra vez, mira esa coherencia de la palabra de Dios, hermano. Por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno. ¿Cuál es ese mandamiento, hermanos? Lo que habíamos visto en 1 Pedro 3, que dice que desobedecieron. ¿Qué desobedecieron? El mandamiento del Dios eterno. Desobedecieron el mandato de arrepentimiento. Ojo, con esto voy a ir otra vez a un pasaje, ¿sí? que muchos usan en contra de la seguridad de salvación. Está en 2 de Pedro capítulo 2, casualmente. Pero aquí van a entender a qué se refiere Pedro. Mira. Entonces dice, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ahí está. Y ahí está, hermanos, otra vez el Evangelio, que claramente tiene todo este matiz, ¿no? Revelación. Obviamente, ¿quién revela? ¿Quién que revela? ¿El agente que revela? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y a través del testimonio de las Escrituras, el Espíritu Santo nos lleva al mandamiento del Dios eterno. Ahora, pregunta, ¿cuál es ese mandamiento?
del Dios eterno. Los adventistas dirían, el sábado, pastor, guardar el sábado es el mandamiento eterno. No, es el mandamiento del arrepentimiento. Así que vamos a 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2. Ahí usted va a ver cómo seguir una línea, hermanos, teológica, bíblica, te va a ayudar a entender y a resolver cualquier conflicto aparente en cualquier pasaje de la Biblia. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuántas veces usted ha escuchado que alguien cita esto de acá? ¿No? Por ejemplo, dice aquí, verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, wow, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Mira, su poster estado viene a ser peor que el primero. Wow. Entonces, ¿cuántas veces usted escuchó que alguien saca esto y dice, mira, acá está hablando de gente salva, porque dice, por el conocimiento del Señor y Salvador. Ah, conocieron al Señor y Salvador Jesucristo. Sí lo conocieron. Y después que lo conocieron, dice, se enredaron otra vez en ellas. ¿En qué? En las contaminaciones del mundo. Se enredaron otra vez. Así que su poster estado viene a ser peor que el primero. ¿Ves? Perdió su salvación. Te gané, Pastor Jonathan, te gané el debate, la salvación sí se pierde, ¿no? Bueno, esto me lo han citado una infinidad de veces. Pero ante esto tendría que preguntar yo, cuando dice, por el conocimiento del Señor y Salvador, ¿a qué tipo de conocimiento se refiere? ¿Se refiere a un conocimiento experimental, vivencial, o se refiere a un conocimiento intelectual? ¿A qué tipo de conocimiento creen que significa? Ahora, Intelectual. dejemos que la Biblia nos diga. ¿Cómo? Mira, sigue leyendo el contexto, nada más. Ahora dice, porque mejor les hubiera no haber, mira otra vez la palabrita, no haber conocido. Acá dice conocimiento y acá dice conocido. ¿Pero qué conocieron? ¿Conocieron al Señor? ¿Lo conocieron en forma espiritual? ¿Al Señor en forma experimental? ¿O qué conocieron? Aquí dice, les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia. Ojo, no conocieron al Señor. No conocieron a Dios. ¿Qué conocieron? El camino. Hermanos, ¿cuál es el camino de la justicia? ¿Cuál es el camino que nos lleva al conocimiento de Dios? ¿No es acaso el Evangelio? De donde se predica justamente a Jesucristo, que es el medio para llegar a Dios. Claro, en ese sentido, todas las gentes pueden conocer el camino. Todas las gentes pueden saber de manera intelectual el Evangelio. Pero ¿qué dice a continuación? Mira, que después de haberlo conocido, otra vez, conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado, otra vez el santo mandamiento. Ahora, como ya hemos meditado en la línea teológica de la Biblia, ya sabemos cuál es ese santo mandamiento. Otra vez, ¿cuál es el santo mandamiento? ¿Guardar el sábado? Bien. ¿Ah? ¿Guardar los 10 mandamientos? El arrepentimiento, pues, hermanos. ¿Qué dice Hechos 17:30? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a quienes, a todos los hombres, en todo lugar que se arrepienta. Dios manda a todos que se arrepientan. Así que ellos estaban, sí, se habían escapado momentáneamente de las contaminaciones del mundo. Eso no asegura salvación. Habían escuchado el Evangelio, muy bien. Estaban recibiendo instrucción, sí. Pero cuando se les dijo, tienen que arrepentirse, tienen que entregar su vida a Cristo, ¿qué hicieron? Se echaron para atrás. No se arrepintieron. No se arrepintieron. Por eso dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y mira, y la puerca lavada a revolcarse en él cieno. ¿Por qué una puerca
¿por qué una puerca que ha sido lavada vuelve a revolcarse en el cieno? ¿Saben por qué? Porque ese lavamiento es solo externo. No hubo un lavamiento o una transformación interna. Y esto pasa con aquellos que se escapan de las contaminaciones del mundo. Lavamiento externo, nada más. Pero no ha habido conversión. ¿Por qué? Porque no hubo arrepentimiento. Mira qué sencilla como la Biblia sola se explica. Pero ¿qué es lo que me está ayudando? Seguir la hilación teológica de toda la Biblia. Eso me está ayudando. Muy bien. Muy bien, amados hermanos. Ahora sí. Pastor, Sí, dime. esta es la hermenéutica cristotélica que usted nos explicaba, o sea, la manera en que nos ha ido hilando todas las cosas, donde explicaba la vez pasada que hermenéutica cristocéntrica, todo se centraba al Señor, pero que había un peligro donde se podía forzar el pasaje. Pero que la hermenéutica cristotélica el fin es buscar, ¿cierto? Como es lo que usted ha hecho esta noche. Sí. Esta es la hermenéutica cristotélica, ¿sí? Sí, sí. La hermenéutica cristotélica respeta el aspecto crítico de los pasajes y sobre todo su propósito, ¿no? Incluso sus figuras, su literatura, todo eso. Pero en este caso no hay ningún problema, ¿saben por qué? Porque los mismos pasajes que estamos citando nos están explicando los pasajes de antes. O sea, el mismo pasaje del Nuevo Testamento está aplicando el Antiguo Testamento a Cristo directamente. Entonces, ahí no lo estamos haciendo nosotros. Nosotros solamente estamos observando lo que el pasaje está haciendo. Y claramente hemos visto que directamente lo aplica a Cristo. Muy bien. Pastor, una preguntita. Dime, Marita. Hola, Pastor, Dime, una dime. pregunta. Yo puedo relacionar, bueno, con este tema, yo, bueno, no tan abundante así como el suyo. Yo al único que le he llegado más que todo es a Pedro 2, sí. Pero hay un pasaje que es Romano 1, del 19 al 23. Ese lo puedo aplicar también con estos pasajes cristocéntricos de la salvación desde la antigüedad. En Romanos 1 tenemos el testimonio, un testimonio visible que habla, por ejemplo, de la creación. La creación. La creación es un testimonio también para la humanidad de la existencia de Dios. Ojo, no es un testimonio salvífico. La revelación general no salva. Lo que salva es la fe en la revelación especial. Pero, ¿para qué sirve la revelación general? Para justamente autentificar, ¿no? Que los hombres son realmente merecedores del juicio divino. Por eso dice que esto revela el justo juicio de Dios. Entonces, aquí los hombres están rechazando abiertamente la manifestación de Dios. No es que no tuvieron revelación, sí la tuvieron. Ahora, no es que todos reciben exactamente la misma revelación, claro está. Hemos citado a Adán. Adán recibió el Evangelio, claro, recibió la esencia del Evangelio, pero no recibió los detalles que nosotros hemos recibido del Evangelio. Abraham, Noé, Moisés recibieron el Evangelio, por supuesto que sí, la esencia del Evangelio, lo principal, lo suficiente. Pero nosotros hemos recibido una revelación superior. Superior. Entonces, lo que se ha de entender es los elementos más básicos de la revelación de Dios. Si eso el mundo lo rechaza, obviamente, ¿para qué Dios le va a dar más? Si aún lo básico lo está rechazando. Ahora, recuerda que Dios obra de acuerdo a su presciencia, o sea, su conocimiento anticipado. Dios sabe una persona que ha rechazado ya, y además Dios sabe que va a vivir rechazando, o sea, Dios sabe que no lo va a aceptar nunca. Entonces, ¿para qué le da Dios revelación general? Para su juicio, para que su juicio sea justo. Una persona que ha rechazado, porque en la Biblia, mira, date cuenta que cuando Jesús, por ejemplo, dijo, ¿no? Oye, los hombres de Nínive a ustedes los condenarán. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás.
Y he aquí, ustedes tienen a alguien mayor, a Jonás. Oigan, la reina de Saba se levantará en el juicio y les va a condenar a ustedes. ¿Saben por qué? Porque ella viajó de los confines de la tierra para ver a Salomón, para ver la sabiduría de Salomón. Pero aquí, o sea, hablando de él, hay uno superior a Salomón, alguien más que Salomón. Y ustedes lo están rechazando. O sea, lo cual me está diciendo también que Dios va a juzgar de acuerdo también al grado de conocimiento que tuvieron las personas. Aunque no todos tuvieran la misma revelación, pero sin embargo, vamos a entenderlo así. Si esta revelación pequeña ustedes la están rechazando, ¿para qué darles una revelación mayor? ¿Para qué? No tiene sentido. Así que por eso estas personas que recibieron una revelación menor serán condenadas. Serán condenadas. Porque justo la prueba de que rechazan esa revelación menor es la prueba que rechazarían también la mayor. Muy bien. Así que sí, todos ellos serán condenados. Ninguna revelación general, ya sea en la conciencia, en la creación, ¿no? Ya sea cuando tú lees en Romanos 2 que dice que serán juzgados según sus razonamientos y sus conciencias, no es para salvación, es para condenación. Como lo dice ahí nomás en el verso 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Ahora, ¿qué era la ley? La ley era la revelación especial de Dios. Pero ¿por qué si ellos no recibieron la revelación especial serán condenados? Porque rechazaron la revelación general. O sea, la revelación general siempre es para juicio y condenación. Nunca es para justificación. Bien, dime, hermano Donis. Claro, perfecto. Lo que pasa es que en tiempos a mí se me enseñaba que, por ejemplo, Adán, Noé, Abraham, Moisés, ellos iban a recibir un juicio, pero conforme a la dispensación que se encontraban. Entonces, todo esto es algo muy impactante para mí ahora. Sí. Es más, yo escuché a algunos predicadores que dicen que, por ejemplo, los incas, que nunca recibieron pues el evangelio, ¿cómo es que serán ellos entonces enjuiciados? Dice, por sus conciencias o por sus leyes. Entonces muchos piensan que si hubo un inca que guardó bien sus leyes, ¿no? Amayuya, Amasu, Amaqueya, si ellos guardaron bien estas leyes, van a ir al cielo. Mentira. Hermanos, totalmente falso, mentira. No hay ni uno solo que no haya recibido revelación especial que vaya a ser salvo. Todos serán condenados, por lo mismo que ya expliqué. Entonces tengan cuidado. Nunca hay diferentes medios de salvación. El medio de salvación siempre ha sido uno, Cristo Jesús. En toda la Biblia, en cualquier dispensación, siempre. También hay otros pastores y predicadores que enseñan, antes la salvación era por guardar la ley, pero ahora es por la gracia de Dios. Hermano, qué mentira tan grande. Mentira. Basta con ir a Romanos 4, donde Pablo dice que Abraham fue salvo por la gracia de Dios sin obras. ¿Y cuándo lo fue? 430 años antes de la ley. ¿Y David? David existió durante la ley y dice que fue justificado por la fe sin obras de la ley. Así que nunca, hermanos, nunca la ley fue un medio para salvación. Nunca. ¿Ya? Espero que estemos aprendiendo. Hermanos, los espero en la próxima clase, ¿ya? Nos vemos la próxima clase. Sí, hermana, ya no hay más preguntas. Pastor, no tengo una inquietud. Uy, lo que pasa es que siempre había escuchado de que Jesús había descendido, porque en el Hades, que es el infierno, ¿cierto? Entonces estaba dividido, una parte donde estaban los malos, donde estaban los buenos. ¿Cómo es eso? El Hades. Sí, es el Hades, ¿cierto? Donde dice que Jesús había descendido, pero Jesús porque lo explica. no fue a encarcelar a lo de Jesús lo explica, hermana. Sí, Jesús lo explica en Lucas 16. Ajá. ¿Ya? Ahí lo explica. Sí. Es tal cual. Así es. Es lo que estaba mencionando ahorita, de que los espíritus encarcelados, que por pronto se estaba pensando eso, pero que no fue a liberar, a predicar a esos encarcelados, claro, sino que eso estaba dividido. Eso cabe allí, ¿cierto? Es lo que te acabo de explicar. Claro, solo que no estamos hablando de eso, ¿no? Pero cuando en Hechos 2 Pedro dice que su alma no fue dejada en el Hades, que el Hades es lo mismo que el Seol en el hebreo,
cuando dice que no fue dejada en el Hades, en el latín sería infernus, no está diciendo de la parte de tormento del infierno, sino está diciendo de la parte del reposo del seno de Abraham. Allí fue Cristo. Cristo no fue al infierno, al lado del tormento, a predicar a los que estaban en... No. Ya vimos eso. Él fue al lado del reposo, al lado del seno de Abraham. Allí a llevar a los justos, ¿a dónde? Al reino celestial. ¿Y por qué este cambio? Se los explico la próxima clase, para que vengan con muchas ganas, ¿ya? La próxima clase, misma hora, mismo canal. Dios le bendiga. Nos vemos, saludos. Gracias, pastor. Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Misiones.